Vino en la persona de Mita y luego pasó en la persona de Aarón. Y ahí está, ya se acabó. De hecho, cuando ellos hablan, ellos se ríen de los cristianos que decimos que Cristo viene y se burlan. ¿Por qué? Porque ellos son precisamente de esa postura radical, Sin embargo, podemos analizar, y obviamente como parte de un evento de estudio, ¿no? Podemos analizar una postura preterista como la del pastor Rodolfo Font, y dentro de su preterismo niega el concepto del andamiaje apocalíptico, pero no niega el hecho del concepto de la eternidad. Y yo, obviamente, cuando escucho el lenguaje, de hecho, al día de hoy, la Iglesia Fuente de Agua Viva ha hecho una regresión prácticamente total de afirmación en términos de que ellos creen en el retorno de Jesucristo. Sí. Pero los que creen sí, ellos lo han hecho. Lo que pasa es que las malas noticias se riegan, se dicen, se demarcan, se plantean, se gritan, y las buenas se ponen en un encasilladito de media pulgada y ahí se dejan. ¿Pero qué tiene que ver la eternidad con si vino o no vino Cristo? En el caso de los que creen que ya vino. Bueno, porque hay quienes pueden negar no solamente el Apocalipsis como recurso que plantea el retorno de Jesucristo, sino que pueden negar inclusive el retorno de Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Los preteristas, en alguna medida, ya necesariamente lo que hacen es que descartan el Apocalipsis como regla para interpretar el concepto del retorno de Jesucristo. ¿Ves? O sea, pero muchos preteristas... Pero la eternidad se sostiene por otros libros del Nuevo Testamento, que no solamente en el Apocalipsis. Exactamente. O sea, que el hecho de que ellos no acepten... Exactamente. Exactamente. Pero, por ejemplo, una porción presbiteriana es preterista. Pero, sin embargo, dentro del presbiterianismo, que hay una postura teológica calvinista, ¿qué demarca el calvinismo? Que las personas están predeterminadas para salvación. Que ya fueron escogidas. ¿Y qué es salvación? Si no es ya necesariamente para una experiencia de eternidad. Ahora, volvemos de nuevo. Yo creo que la pregunta de Sarillo no la puedo contestar en su totalidad hoy, pero yo la voy a tomar como asignación, porque me parece que es interesantísima por demás. El poder decir, ven acá, todos los preteristas realmente niegan el retorno de Jesucristo. La respuesta es no. Mire, dentro del mundo católico, que la interpretación es literal, todo el aspecto escatológico es una interpretación literal. Hay teólogos que identifican a la Iglesia Católica como preterista. Pero sin embargo, cuando usted escucha, por ejemplo, la cuestión del rosario y del credo, creo en el Señor Jesucristo, yo no lo sé, ¿verdad? Que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjese que está diciendo. Dentro del credo está diciendo que vendrá. ¿Ves? Entonces, el problema es que esto no lo podemos mera y sencillamente disparar de la baqueta, porque a veces hay gente que puede decir, yo no creo que el Apocalipsis es el vehículo oficial para interpretar el concepto de la eternidad, pero no me niega la experiencia de creer en el retorno de Jesucristo o para creer en la eternidad. Entonces, si ustedes me permiten, yo tomo la asignación y tal vez podemos abundar
el martes que viene un poco más sobre eso. Ahora, hubo una pregunta por aquí con respecto a la segunda pregunta del pastor Rosario, si es todo esto de la batalla del Armagedón es una experiencia simbólica o es literal. Mire, o es espiritual. Yo he estado en el Valle del Armagedón. No sé cuántos han estado aquí, ¿verdad? Hemos estado en el Valle del Armagedón. Para una conflagración mundial, aquello es muy chiquito. Así que hay que pedir que lo extiendan, porque no hay manera. No hay manera. Por el otro lado, todo el planteamiento que se hace de una experiencia de guerra es antiquísima, porque los caballos, la sangre de los caballos le llegará, oiga, a estas alturas se está pensando en guerra sin gente, con botones. Entonces, pensar que habrá una guerra de caballos, uno dice, oye, espérate, ¿cómo que? Volvemos, tenemos que venir al recurso hermenéutico. Y el recurso hermenéutico, ¿a qué nos lleva? Nos lleva precisamente a pensar en un elemento simbólico. Y dentro del elemento simbólico, a la posibilidad de todo un planteamiento, ¿qué? Espiritual. No olvidemos que nosotros tenemos el libro, pero el que lo escribió, que es el que mejor que nos lo puede interpretar, no está. Sí. Que cuando la Biblia se escribe en diferentes géneros, sí. Juan cuando recibe esta revelación tan sobrenatural, él está buscando algo que se asemeje a lo que él esté viendo, para que nosotros pudiéramos entender. National Geographic estuvo dando un reportaje, sí. Y entonces cuando decía de las langostas, ellos buscaron cómo los helicópteros de estos Apaches, sí, hicieron una comparación y decía que podía asemejarse, las langostas que decía eran, y empezaron a comparar diferentes mecanismos de guerra con lo que el escritor decía que podía ser. Sí, claro. Mire, una de las cosas que a mí me sorprende es que haya gente que le dé más crédito al código Da Vinci y no a la escritura. Yo digo, oye, pero ¿cómo le pueden dar crédito a la ciencia ficción y no le pueden dar crédito a la escritura, ¿verdad? Pero obviamente no podemos pasar por alto que el recurso interpretativo de las visiones de Juan, mire, están traducidas al lenguaje humano, con los recursos rústicos que él tenía para poderlo explicar. Ahora, para resumir, aquí hay una gran verdad escondida. Y es que la maldad está representada por tres elementos. La maldad está representada por el dragón, está representada por la bestia, está representada por el falso profeta. No nos preocupemos mucho por quién es uno y quién es el otro, porque a fin de cuentas eso es materia interpretativa. Ahora, la maldad está representada en esos tres elementos: el dragón, la bestia, el falso profeta. Oiga bien, entonces hay un cuarto elemento, que es el recipiente de la maldad, que es el hombre que se ha tragado la maldad y vive al amparo de la maldad. ¿Qué es lo que demarca el capítulo 16 de Apocalipsis? Número 1, que hay tres elementos que viabilizan la maldad: el dragón, que es el diablo; la bestia, que es precisamente el anticristo; y por el otro lado, el falso profeta, que es la religión que ha abonado precisamente hacia ese proceso. Esos son los tres elementos que representan la maldad. Y el ser humano, que es el recipiente de esa maldad. Lo fundamental del capítulo 16 de Apocalipsis lo podemos resumir de la manera siguiente: la maldad será erradicada. Para erradicarse la maldad, Dios utilizará los elementos de la naturaleza. La naturaleza le está diciendo a Dios, a través de la visión de Juan: estamos listos para cuando nos quieras usar, porque tú eres soberano, Dios, y nosotros no importa que nos dañemos con tal